Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Bienvenido a este canal del conocimiento astrológico que tiene la finalidad simplemente de divulgar y dar desde mi perspectiva y mi experiencia el fundamento de la astrología de todos los tiempos, desde la tradición, desde lo anterior a la era cristiana hasta la época helenística, la época clásica y la época moderna. Porque a mi modo de ver, la astrología es una sola que se puede aplicar a todos los factores de la creación. Muy bien, el tema que voy a desarrollar hoy en este video es a petición, como generalmente se da, ya sea de mis seguidores o de algunos alumnos. En este caso, una alumna específica, Jacqueline, que me pidió que hablara de signos intersectados y casas intersectadas. Este es un tema que se refiere más a la astrología moderna, si es que se puede llamar así, ya que es derivado de el cálculo de casas. Sabemos que en la antigüedad había diferentes métodos de cálculo, incluso en los inicios de la astrología se miraba simplemente el cielo, digamos la astrología electiva y la astrología horaria, era lo primario que se desarrolla, y luego a través de la evolución de los conceptos astrológicos y de los cálculos matemáticos, se empieza a desarrollar la domificación. La domificación que son los sistemas de casa. En principio también se utilizaban diferentes visiones, como por ejemplo signo completo. Es decir, no importa en qué grado se encontraba el ascendente, que todo el signo pasaba a ser la casa. Después también se toman otras opciones como casas iguales, ¿no? Y hay interpretaciones desde el horóscopo en reposo y diferentes procesos que se han venido desarrollando en la historia del cálculo astrológico, podemos decir así. Pero evidentemente que ha sido un enorme aporte los últimos estudios de cálculos de casas, ¿no? Digamos que los más reconocidos, como es Placidus, el más utilizado, el más aceptado, tal vez Regionantanamus, y de forma moderna Topocéntrico, que me parece maravilloso, tiene una pequeña diferencia con Placidus, nos dan la oportunidad de encontrar un cálculo más exacto en la domificación. La domificación simplemente es el espacio terrestre en función de tu ubicación en la Tierra, cómo se van a distribuir estos 12 espacios terrestres. No es un video ahora para hablar de por qué 12 y de dónde salen esos espacios, pero es una división del espacio terrestre en 12 áreas de vida. Esas 12 áreas de vida estarán, llamémoslo así, deformadas en función de la latitud que tú nazcas. Si naces a una latitud mayor, más cerca de los polos, de los 90 grados, las casas se deformarán más. Y se deformarán con relación al zodíaco, que no se deforma. Esto debido a la inclinación de la eclíptica con relación al eje de la Tierra. El eje de la eclíptica con relación al eje de la Tierra o la eclíptica con relación al ecuador celeste, que es de 27 grados 23 minutos. Esa, esa refracción de las cúspides de las casas con relación al zodíaco va a generar una distorsión desigual de los tamaños de las casas, sobre todo si vamos más al norte y más al sur. Eso ha sido unas ventajas del sistema topocéntrico, que no se calcula para el centro de la Tierra, sino se calcula para el lugar donde tú estás, es decir, para la superficie de la Tierra. Y eso genera una mayor exactitud y principalmente hace que cuando estás más al norte o más al sur,
las casas no lleguen a una deformación tal que el medio cielo se junta al ascendente. Y eso haría que 6 casas de la carta se eliminaran. Ese es un estudio muy importante, o un discernimiento muy importante, qué tipo de cálculos de domificación, el cálculo de casas utilizar, pero siempre yo recomiendo topocéntrico y en su defecto, si no quieren reconocer este sistema, que es moderno, desarrollado por Policy Page y Alexander Marx de Alemania, hace en el siglo pasado, utilicen Placidus, que hay pequeñas diferencias. Debido entonces a este cálculo de casas, lo que sucede es que generalmente, si nosotros, digamos, seguimos el estándar de la distribución de casas por signo, veremos que cada cúspide cae en un signo y la cúspide siguiente va a seguir el orden de los signos. Es decir, si yo tengo la cúspide de la casa 1 en Cáncer, la cúspide de la casa 2 va a caer en Leo, la cúspide de la casa 3 va a caer en Virgo, la de la casa 4 en Libra, la de la casa Escorpio, la de la casa 5 en Escorpio, y así sucesivamente, siguiendo un orden. Pero esto sucede sobre todo cuando las personas nacen más cerca del ecuador, donde las casas se deforman menos, y depende de la época del año también. Pero eso no siempre es así. Entonces, esto genera algo que se define como signos intersectados y casas intersectadas. Y de aquí, como todo en astrología, todo tiene su interpretación, de aquí se desarrolla la posibilidad de interpretar estos dos conceptos. Como todo en astrología, que es muy bueno, aparecen diferentes opiniones, algunas muy creativas, otras basadas en un mayor fundamento, tal vez fundamento a veces, ¿no?, que vienen de la tradición o de aspectos modernos. Y es bueno ese discernimiento. Pero cada uno debe prepararse, conocer el fundamento de la astrología y después discernir si estoy de acuerdo o no con esa interpretación. De hecho, eso lo han hecho todos los sabios de la tradición. Por eso la gran riqueza de la astrología. Si hablamos en la tradición, han habido inmensa cantidad de astrólogos de la antigüedad que no solo eran astrólogos, o sea, eran médicos, matemáticos, filósofos, científicos de la época que eran astrólogos, porque primero había que ser astrólogo para hacer todo lo demás. No se concebía ser un filósofo, un sabio, si no se era astrólogo, no se concebía eso. Hoy, por políticas, intereses y desviaciones de la ciencia, eso se ha un poco dejado de lado, ¿no? Pero entonces, esos son dos conceptos que derivan del tamaño de las casas. Es decir, si la casa pasa a ser muy pequeña, se transforma, de ahí aparece el concepto de lo que se dice que es casa intersectada. Es decir, que toda la casa está dentro del mismo signo. Eso se define como casa intersectada. Toda la casa está dentro del mismo signo. Y el otro concepto que se deriva de esta misma causa es que se define como signo intersectado. Es decir, que el signo está totalmente dentro de una casa y la cúspide de esa casa no está tocada por este signo. Es un signo que está totalmente dentro de una casa y no tiene cúspides. Esto tiene sus interpretaciones y sus interpretaciones que deben de tener un fundamento. Y un fundamento que luego debe ser eh, investigado en la práctica, ¿sí? En la práctica empírica. Esa es la clave de la astrología. Durante todos los siglos de la tradición, la astrología se fundamentó en la práctica, la experimentación del laboratorio de la vida, cómo pasan las cosas para sacar sus conclusiones. Sí, no basta mirar los libros de Morin de Villafrance, ¿no?, cuando pone cientos de ejemplos. El mismo, bueno, todos, Guchon, William Lilly,
Alexander Mars, cuando desarrolla también el horóscopo ascensional, pone cantidad de ejemplos donde comprueban estas situaciones, ¿no? Entonces, le voy a mostrar un ejemplo, ¿no?, que señale aquí una carta que la saqué de los archivos, seguramente una persona desconocida, pero figura claramente lo que estamos viendo. Y les voy a expresar un poco por qué elegí esta carta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un ascendente de 18 grados de Cáncer. Aquí vemos que hoy en día, ¿verdad?, las casas no son iguales. Es muy difícil que alguien utilice casas iguales, solo que se quede pegado a la tradición muy antigua. ¿Qué significa casas iguales? Que si tengo 18 grados 51 de Cáncer en la cúspide de la casa 1, tendré que tener 18 grados 51 de Cáncer de Leo en la casa 2. Y tendré que tener 18 grados 51 de Virgo en la casa 3. Y tendré que tener 18 grados 51 de Libra en la casa 4. Y así sucesivamente. Eso haría que todas las casas tendrían el mismo tamaño. Pero eso no es una realidad. ¿Por qué no es una realidad? Porque la inclinación del eje de la Tierra con relación al eje de la eclíptica no permite que eso sea así. Que eso sea así. ¿Verdad? Por otro lado, esto como consecuencia, ¿no?, de hacer este cálculo cada vez más preciso, si podrán ver acá, yo utilizo el sistema topocéntrico desarrollado principalmente por Polish y Page. Pero si ponemos Placidus, prácticamente va a dar igual, un minuto o a veces segundos o un minuto y medio de diferencia, que es muy poco. Aunque en las progresiones y direcciones primarias eso pudiera traer su consecuencia, ¿no? Pero aquí vemos, utilizando los cálculos más exhaustivos de las casas, donde muestran los espacios reales en función de esta inclinación, vemos que las casas no son iguales. Por lo tanto, en este esquema tenemos que el ascendente está a 18 grados de Cáncer y la casa 2 está a 7 grados de Leo. Por lo tanto, esta es una casa mucho más pequeña de 30 grados. Los signos siempre tienen 30 grados. Los signos están en el cielo. Es un término astrológico, el cielo, ¿no? Los signos es un campo, la banda zodiacal es un campo, un territorio energético que rodea nuestro planeta, ¿verdad? Se forma a través del cruce de la eclíptica con la proyección del ecuador terrestre, que es el ecuador celeste. Ahí se define ese cruce en el punto vernal, debido a esa inclinación de 23 grados 23 grados 27 minutos. 23 grados 27 minutos, esa inclinación. Ahí es el grado 0 de Aries donde comienza el zodíaco. Debido al movimiento de los planetas que nunca pasan más de latitud norte o latitud sur eclíptica, genera esa banda. Así que el zodíaco está bien claro. Tiene un ancho de aproximadamente 18 grados de arco por una circunferencia de 360, dividido en los 12 territorios energéticos en los cuales todos tienen 30 grados. No hay signos más grandes y signos más pequeños. Esto es muy importante aclararlo, no confundirlo con las constelaciones que no se pueden medir. Una cosa son las constelaciones, otra cosa son los signos. No son lo mismo. No son lo mismo. Hay mucha confusión a veces en eso. Escucho videos donde se dice el Sol está entrando en la constelación de Aries. No, eso es astrología sideral. En astrología tropical, que es la que manejábamos nosotros, el Sol entra en el signo de Aries, en el signo de Tauro, no en la constelación. Las constelaciones no son iguales ni tampoco pueden medirse cuando termina uno y comienza la otra con exactitud. Los signos sí. Ahora, los signos siempre serán iguales, pero las casas se deformarán debido a la inclinación de la Tierra con la eclíptica, que es el centro del zodíaco. Por lo tanto, tendremos casas más grandes y casas más pequeñas.
Acá tenemos claramente que la cúspide de la casa 1 es Cáncer y la cúspide de la casa 2 es Leo, 7 grados de Leo. Pero es una casa mucho más pequeña, ¿sí? Aquí tendríamos aproximadamente 19 grados, aproximadamente, ¿no? Tenemos, tenemos unos 18, tenemos unos 22 grados, tenemos unos 22 grados de Cáncer, ¿no? Para terminar, y 7 grados de Leo. 18, perdón, tenemos unos 12 grados de Cáncer por delante y 7 grados de Leo. Así que tenemos 19 grados aproximadamente mide esta casa. Y después tenemos la cúspide de la casa 2, 7 grados de Leo, y la cúspide de la casa 3, 29 grados de Leo. ¿Qué significa eso? Que todo el signo abarca toda la casa. Eso se define casa intersectada. Se define casa intersectada. Es decir, tenemos en la cúspide de la casa 2 o en la cúspide de una casa el signo y en la cúspide de la casa siguiente tenemos el mismo signo. Eso se define casa intersectada. ¿Cómo se interpreta? Bueno, primero es una casa más pequeña. Una casa más pequeña es un menor espacio de trabajo, como lo más básico. Segundo, nosotros sabemos que en astrología hay un planeta que rige la cúspide de la casa y es el planeta que tiene más fuerza como regente de esa casa. Hay otras valoraciones que hacer, pero en general es así. El planeta que rige la cúspide o el almuten, que es el planeta más poderoso de esa cúspide, cuando rige una cúspide y el signo no abarca la casa completa, el regente o de la otra, del otro signo que se encuentra en la misma casa, ese también tiene un valor. Es decir, el poder de la casa, vamos a suponer, vamos a hablar de la casa 1. Por ejemplo, aquí el planeta regente del ascendente, regente de la casa 1 es Cáncer. Pero Cáncer tiene 12 grados de Leo en la casa 1. Por lo tanto, luego hay 12 grados de Cáncer en la casa 1. Luego tenemos 7 grados de Leo. Bueno, el regente fundamental es Cáncer y el segundo regente es Leo. Por lo tanto, la luna y el sol van a afectar su personalidad. Luego, como explica Morín de Villafranz, tenemos que hacer una valoración, cuál va a estar más poderoso. Pero generalmente el que rige la cúspide es el planeta fundamental, tiene mucha importancia. En este caso la casa 1 tiene dos regentes. El regente principal, si lo tomamos como la luna, y el regente que opera detrás y se manifiesta en la personalidad, que es el sol. En la casa 2 no pasa eso. En la casa 2 gobierna 100% el sol, porque no hay otro signo. No estamos hablando ahora de planetas ocupantes, simplemente bajo este concepto vamos a hablar del regente. En la casa 2 no hay otro regente. El sol, por estar Leo completamente en la casa 2, es señor total. Y el almuten, que puede ser el sol, o que puede ser otro planeta. Hay que calcularlo los que saben lo que es el término del almuten, que es el planeta más poderoso de un sector de la carta. No el almuten figuris, que es el almuten de toda la figura, sino el almuten de un sector de la carta. Es un tema muy importante el almuten. Luego vemos, ¿sí? Si vamos a la casa 3, que vuelve otra vez, la cúspide de la casa 3 sigue siendo Leo, así que Leo, el Sol es el regente fundamental, pero luego 28 grados de Virgo están en la casa 3, así que la casa 3 es regida por el Sol y por Mercurio. Así que la interpretación de una casa intersectada, primero, se basa en que toda ella está dentro del mismo signo. Así que tiene una sola naturaleza, una sola cualidad energética y un solo planeta regente. Ya sea que tomemos el regente del signo o el almuten de la cúspide de la casa. No hay otro gobernante.
Ahora vamos a ver, siempre que hay una casa intersectada, se va a presentar el signo intersectado, porque cuando hay unas casas más pequeñas, otras se hacen más grandes, por naturaleza. Entonces siempre tendremos un signo intersectado. Y aquí tenemos el ejemplo de la casa 4. La casa 4 es mucho más grande. Fíjense, acá tenemos 2 grados de Virgo. Luego tendremos 30 grados de Libra porque está completamente adentro. Y luego tendremos 4 grados de, hablamos solo en grados, no estamos sumando los minutos. Tendremos 4 grados de Escorpio. Así que tendríamos 36 grados esta casa. Mucho más grande que la casa 1, que era 19, y mucho más grande que la casa 2, que es una casa intersectada, que sería 22 grados. ¿Ok? 36, la casa 4, 36 grados, una casa más grande. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental? Una casa y un signo intersectado significa que todo el signo está dentro de la casa y no tiene cúspide en él. Acá vemos que Libra está totalmente dentro de la casa 4, pero la cúspide de la casa 4 está en Virgo y la cúspide de la casa 5 está en Escorpio. Hay programas que no dibujan el signo ahí y uno tiene que saber que está, porque a veces el signo intersectado lo omite. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tendríamos 3 planetas influenciando esa casa. Como gobernante de la cúspide, hay un concepto muy importante que el 70% del poder de la casa está en la cúspide. Por eso cuando progresamos una cúspide marca un evento. Entonces, si el 70% del poder de una casa lo lleva a la cúspide, el planeta que gobierna la cúspide es muy importante. Luego tenemos un segundo planeta, que es el planeta que rige el signo intersectado. Sería Venus, que rige Libra. Y luego tenemos un tercer planeta, que si tomamos al de la tradición, es por ser Escorpio, sería Marte. O Plutón como planeta transpersonal. Entonces, tendríamos 3 planetas. Primero Mercurio, regente, estamos hablando, no ocupante. Ahora vamos a hablar de los planetas ocupantes. Mercurio como regente de la cúspide, Venus como segundo regente de la casa y Plutón y Marte como una última influencia más sutil. Es una casa más grande, hay más trabajo. Hay mayor espacio, mayor trabajo. Una ley, eso es ley. Como es arriba es abajo. Si tú tienes una casa más grande en tu casa donde vives, tienes más trabajo. Si tienes una casa más chiquita, tienes menos trabajo para limpiarla, para mantenerla. Todo es análogo en el mundo interno a lo físico. Análogo, dije, no igual. Ahora, una de las cosas que yo quería dejar bien claro, a mi modo de ver y a mi opinión y bajo mi experiencia por lo que he visto, incluso en mi misma carta que tengo signo intersectado. Se suele decir que cuando el signo está intersectado, aquí Libra, que está totalmente dentro de la casa 4 y no tiene cúspide en la casa 4, se suele decir que ese signo y los planetas que están en él no se expresan o están bloqueados. ¿Por qué? Porque no tienen cúspide. Yo estoy en absoluto desacuerdo con ello, porque he visto que se manifiestan claramente en muchos de los estudios que he hecho, incluso en mi misma carta. No se las voy a poner, pero les voy a decir, yo soy ascendente Sagitario y tengo Júpiter en la casa 5 en Aries, y Aries está intersectado en la casa 5. ¿Cuál es la casa 5? La casa 5 es la casa del arte. Bueno, mi principal profesión fue músico sinfónico. Músico sinfónico, trabajé en la Orquesta de Venezuela durante 33 años como músico, ¿no? En Venezuela. 33 años. La casa 5, ¿cómo no se expresa el Júpiter regente de mi ascendente en Aries si fue la profesión fundamental que yo desarrollé? También la docencia tiene que ver con la casa 5, el dar el conocimiento, todo lo que uno tiene posibilidad de dar
está en la casa 5. ¿Verdad? Yo he dado clase de música, doy clase de astrología, doy clase de yoga. Bueno, todo lo que puedo doy clase. Es lo que más me llena dar clase. ¿Cómo no se expresa? Es el que más se expresa intensamente. Y así pudiera dar otros ejemplos, ¿no? Pero veamos esta carta. Esta persona tiene 5 planetas en la casa 4, un stellium en Libra en la casa 4. ¿Y pudiéramos decir que ese stellium no se manifiesta en la vida de la persona? Teniendo a Venus en Libra en dignidad, por supuesto que se va a manifestar. Y el Sol en un signo intersectado, que no se expresa como la casa 4. No. Entonces, cuando estudiamos astrología, hay muchas personas que desarrollan conceptos, son muy respetables, pero hay que llevarlos a la práctica. Yo he visto muchas personas que tienen signos intersectados en la casa 5 y tanto el planeta vinculado a ese signo le ha dado hijos. Si no se expresara, no podrían tener hijos a través del planeta que se encuentra en el signo intersectado en la casa 5. Muy bien. Entonces, para resumir el concepto, a ver, pudiéramos decir que un signo intersectado genera que una casa es mucho más grande. En este caso está bien evidente porque además tiene 5 planetas. Pero vamos a suponer que tomamos la casa 10, donde no hay planetas, porque si hay una casa 4 con signo intersectado, habrá una casa 10 con signo intersectado, que será el signo opuesto. Y si hay una casa 2 con casa intersectada, habrá una casa 8 con casa intersectada. Si en la casa 2 estaba totalmente dentro de Leo, la casa 8 está totalmente dentro de Acuario. Por lo tanto, las casas con signo intersectado son más grandes. Tienen, operan como regente varios planetas. General, siempre 3, porque el signo está intersectado. Pero el planeta que rige el signo intersectado también opera. Es una casa más grande, es un espacio de mayor trabajo, ¿no? Cuando además hay planetas allí, no, en mi modo de ver, no están bloqueados, son un mayor fuente de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Un stellium es un lugar de mucho trabajo, porque estos planetas vienen de una casa y se conjugan ahí. Neptuno, ¿sí? En este caso, viene de la casa 10. ¿Dónde va la energía de la casa 10? Al hogar. Venus viene de la misma casa 4 y se centra en el hogar, pero también viene de Libra, porque viene de Tauro, porque Venus rige Tauro. Así que toda la naturaleza de la casa 11 se expresa por Tauro, se expresa a través del hogar en Venus. Mercurio, que rige la casa 4, se encuentra en la casa 4, pero además rige Géminis. Así que todo su mundo inconsciente va a volcarse al hogar porque su planeta regente está en la 4. Marte, que rige Aries y Escorpio, la energía de la 10, que ya la habíamos visto por Pisces y Neptuno, que se enfocaba en la 4, por Marte se vuelve a enfocar en la 4. Y el Sol, que también está en la casa 4, porque no está en orbe, pudiéramos darle una orbe más amplia al Sol, porque ahí tenemos, pero no tan grande, ¿no? Aquí sale de su orbe para estar en conjunción con la cúspide de la casa 5. Lo vemos cerquita, pero no está, ¿verdad? Ahí hay 15 grados de orbe y al Sol se le pudiera dar 8, 9, algunos hasta 10 grados de orbe para estar en conjunción con una cúspide. El Sol que viene de la 2 se vuelca al hogar. ¿Cómo podemos decir que estos planetas no se expresan por estar un signo intersectado? Pero entonces, esta casa es muy grande, tiene 36 grados, y muy importante porque el regente de la 4, que es Mercurio, se encuentra allí, porque el corregente de la 4 por Libra se encuentra allí, y, y porque el tercer regente de la 4, que es Marte por Escorpio, se encuentra allí. Así que vaya trabajo que hay en esta casa 4. Cuando hablamos de la casa intersectada,
Es decir, es una casa mucho más pequeña y depende solo de un planeta regente. En este caso, Plutón ahí está ocupante, ¿no? Fíjense que el regente de la 2 está en la 4 y el último regente de la 4, que sería Plutón por Escorpio, está en la 2. Entonces ahí siempre empezamos a sacar otras conclusiones que se derivan de apoyos para la interpretación. Pero el concepto, signo intersectado, es cuando un signo está totalmente dentro de una casa, la casa es más grande y siempre posee tres planetas influenciando. El planeta que está en la cúspide tiene generalmente mayor poder. El planeta que rige el signo siguiente, que sería el intersectado, también tiene su fuerza. Tal vez hay cosas que descubrir ahí, no lo niego. Y el tercer planeta sería el que rige la última parte, que generalmente es menor por los pocos grados y que están al final de esa casa. Tendríamos tres planetas operando. Y eso se toma como la primera manifestación, lo que viene detrás y luego lo último. Es decir, la casa 4 se expresaría a través de la naturaleza de Mercurio analítico. Pero luego vendría el Venus equilibrado, aunque el Mercurio está en Libra. Y luego vendría el impulso instintivo, ¿verdad? Porque es el Mercurio de Virgo, que es el primero que rige, el Venus de Libra y por último el Marte de Escorpio. Pero hay que analizar en qué signo se encuentra. Los tres se encuentran en Libra. Pero miren como los tres regentes de esta casa 4, que está intersectada, el signo de Libra, están en la casa 4. Es una casa de mucho trabajo, ya cuando no hay planetas. Pero, como en el caso de la 10, los planetas no están allí. Pero es una casa más grande, 36 grados. Con relación a la casa 2, que es una casa de 22 grados. Entonces, un solo regente. Ese es el aspecto más fundamental de cuando hablamos signo y casa intersectada. Vuelvo a repetir, esto dependerá del sistema de casas que utilicen y generalmente se da de forma mucho más evidente cuando las personas nacen más al norte y más o más al sur, latitud norte o latitud sur. Cuando las personas nacen más cerca del Ecuador es menos evidente, pero dependerá también un poco de la época del año. Muy bien. Espero entonces que sea un poquito aclarado o haber dado mi aporte a este concepto de signos y casas intersectadas. Que la bendición de la divinidad derrame infinita luz en tu camino. Namaste.